Recuerdo. Vuelvo la vista atrás y busco entre las sombras del tiempo. Los rostros y las formas se disuelven y huyen para buscar refugio en el olvido. Pero es necesario recordar. El paso de los días, de los años y de los siglos quiere borrarlo todo para obligarnos a vivir solo el presente. No puedo permitirlo. El pasado también cuenta. Mi pasado. ¿Cuándo empezó? ¿Aquel día de abril? ¿Acaso el telón se había alzado ya antes, mucho antes? Quizá el destino está escrito y nos lleva a nacer marcados, condenados a vivir una vida que no es nuestra y que nos hace ser un pobre juguete de la historia. La soledad de mi torre de marfil, los libros, el estudio, la paz, lejos del vértigo punzante de la política, todo podría haber sido distinto. Esposa, hijos, una familia y una existencia plácida y sin sobresaltos. No, la tragedia ya había comenzado. Apenas dado el primer paso, no hubo vuelta atrás. El torbellino de la locura nos arrastró a todos. Cuando pudimos darnos cuenta, era demasiado tarde. ¿Mereció la pena? Para responder a esa pregunta, es necesario recordar. Sí, recordar. ¿Cuándo empezó? ¿Aquel día de abril? Sí, es posible. Aquel día de abril. Abril de 1903. Nace José Antonio Primo de Rivera. La España que le espera es una España triste. El nuevo siglo echa a andar abrumado por la carga de un pasado decadente. La historia reciente ha visto derrumbarse aquel imperio que no conocía la puesta del sol. Reyes sin nervio se suceden de la mano de ministros y validos sin escrúpulos. Carlistas y liberales se enfrentan sobre la vieja piel de toro, que se desangra en inútiles enfrentamientos civiles. Con la Restauración llega el caciquismo y el sistema de partidos que se turnan ordenadamente en el poder. Sumida en un letargo suicida, España camina hacia el desastre. La pérdida de los últimos territorios de ultramar da alas a los nacionalismos disgregadores que aguardaban ansiosos el momento de lanzarse sobre los despojos de España. La precaria industrialización ha creado un incipiente proletariado que se hacina en condiciones de extrema miseria. Jornaleros y pequeños propietarios son presa fácil de terratenientes y especuladores que acumulan inmensas fortunas a costa de la miseria del pueblo. El terrorismo anarquista da paso a la consolidación de los movimientos obreros. El joven Alfonso XIII alcanza la mayoría de edad y sube al trono en 1902. La crisis de la sociedad burguesa lleva a la desmoralización de unas instituciones que se saben incapaces de afrontar los desafíos del nuevo siglo. La tradición castrense marca la vida de los Primo de Rivera. En 1900, don Miguel ya es teniente coronel por méritos en campaña. Durante un permiso, caminando por el paseo de coches del Retiro madrileño, descubre a una bella desconocida de ojos azules que le enamora al instante. Tras la preceptiva pedida de mano, Casilda Sáenz de Heredia y Miguel Primo de Rivera contraen matrimonio. Poco después, nace el primogénito, José Antonio, al que su padre apadrina cariñosamente como 1000 hombres. Durante los 2 años siguientes, vienen al mundo Miguel y Carmen. A pesar de las recomendaciones del médico que aconsejaba no se produjeran más partos, pues peligraba la vida de la madre. El joven teniente coronel trabaja en el Estado Mayor Central a la espera de ser ascendido. Como consecuencia de la mala salud de Casilda, Miguel se convierte en el protagonista de la crianza de sus hijos. Su actitud recta y severa dejará huella en el carácter de José Antonio. En el otoño de 1907 nacen las gemelas Pilar y Angelita, y un año más tarde, doña Casilda, tras dar a luz al último de los hijos, fallece como consecuencia de una peritonitis a la edad de 28 años. El tío abuelo de la familia, primer marqués de Estella,
comenta al conocer la trágica noticia que la muerte de doña Casilda puede considerarse una muerte en campaña. Tía Ma, apodada así por los niños, se ocupa de su educación y toma las riendas del hogar de los Primo de Rivera. La pérdida de la madre afecta profundamente a José Antonio, que se vuelve más introvertido y adopta un aire melancólico. Desarrolla un precoz interés por la lectura y destaca en la organización de los juegos de sus hermanos, manifestando una personalidad y un carácter que conquistan las simpatías de toda la familia. José Antonio cursa sus primeros estudios cuando estalla la Primera Guerra Mundial. España queda dividida entre germanófilos y aliadófilos, pero se mantiene al margen de la contienda. Desde su privilegiada posición de país neutral, España inicia una etapa económica floreciente. Sin embargo, la bonanza económica dejará pronto paso a la especulación y al negocio fácil. Unos pocos harán inmensas fortunas a costa de emponzoñar aún más el cáncer de la injusticia social. El triunfo bolchevique en Rusia y el Tratado de Versalles pondrán fin a la guerra, a costa de una paz precaria que solo servirá para incubar el germen del próximo enfrentamiento. José Antonio practica la caza y la equitación y se convierte en un apasionado de los deportes. El tío abuelo Fernando le dicta sus memorias y aquel joven inquieto tiene ocasión de recorrer, de la mano de un testigo de excepción, la historia reciente de España. José Antonio organiza las exposiciones pictóricas de sus hermanos, las representaciones teatrales familiares y su afición a la poesía le lleva a componer versos desde edad tan temprana como los 17 años. La majestad augusta del mar potente Cádiz vino a ofrendarte. Cuando eras niña te dio Jerez rumboso como presente, la luminosa gracia de su campiña. Cuba te dio lo dulce que hay en su caña, su fuego el sol brillante de Andalucía, su aristocracia noble te puso España, y Dios la fe sincera que tu alma guía. Y como haciendo versos merece palos, inspirado sin duda por el demonio, te ofreció 4 versos cursis y malos, la destemplada pluma de José Antonio. José Antonio inicia los estudios de Derecho en 1917. Comienza su vida universitaria con entusiasmo y alterna las horas de estudio con la participación en las asociaciones estudiantiles de la época. Por aquel entonces, don Miguel había alcanzado una relevancia pública que iba más allá del terreno estrictamente castrense. Algunos profesores trataron de perjudicar a José Antonio por la antipatía que les inspiraba el ya por entonces general, pero la capacidad y la disciplina para el estudio del futuro abogado vencieron todos los obstáculos. José Antonio, que domina los idiomas inglés y francés, simultanea sus estudios con el desempeño de labores administrativas en el negocio de uno de sus familiares, dedicado a la importación de automóviles. España vive sumida en una profunda crisis económica y social. La guerra en África desangra a las familias y vacía las arcas del Estado. La impopularidad de la monarquía aumenta de día en día y los desastres militares erosionan la moral del ejército. Las protestas contra el embarque de tropas rumbo a África se suceden y enardecen aún más los ánimos de las clases sociales más castigadas por la pésima situación económica. En 1923, don Miguel, que por entonces ocupaba la Capitanía General de Barcelona, obtiene el consentimiento tácito de la corona y da un golpe de Estado incruento que le lleva a la toma del poder. Concluidos los estudios universitarios, José Antonio realiza el servicio militar en el Regimiento de Dragones de Santiago. Don Miguel interviene para que su hijo sea sometido a un trato severo y se haga idea de la verdadera crudeza de la profesión militar. Una vez cumplidos sus deberes militares, José Antonio se inscribe en el Colegio de Abogados y abre su propio despacho en Madrid. Rechaza la idea de opositar y se lanza con entusiasmo al ejercicio de una profesión que considera dedicada al servicio de la justicia. Solo acepta causas que estima adecuadas a su conciencia y se entrega en cuerpo y alma al desempeño de su trabajo. Le resulta difícil soportar la presencia de los que se acercan a él buscando al hijo del dictador. Son muchos los que salen malparados de esos encuentros con José Antonio, que no soporta a la caterva de aprovechados que hacen cola a la puerta de su despacho. José Antonio consolida su prestigio profesional y recoge elogios incluso de los que tiene por oponentes en juicios y procesos. Es el caso de Francisco Bergamín, que se deshace en buenas palabras hacia el joven abogado, al que saluda como una de las glorias del derecho español. El mayor de los Primo de Rivera se abstiene de participar en política.
tratando de huir de la alargada sombra que proyecta su padre. A pesar de ello, la inquietud sobre la realidad española le lleva a sostener largos y fluidos diálogos con su padre, a veces discordantes, que ponen a prueba el afecto filial. Estima que la obra de su padre resulta incompleta. Reconoce que la administración paternalista del dictador ha puesto orden en España. La guerra de África concluye victoriosamente tras el exitoso desembarco de Alhucemas. Se sanea la hacienda pública y se construyen los primeros pantanos y las primeras carreteras. Pero José Antonio echa en falta el aliento de los intelectuales que, como en el caso de Unamuno, han declarado la guerra a la dictadura. No se le escapa tampoco que, si bien la UGT ha cesado en su labor revolucionaria, la CNT continúa su lucha subversiva, envalentonada por la falta de visión social del general Primo de Rivera, que se resiste a realizar la transformación profunda que España necesita. José Antonio sabe que la obra de su padre está condenada a sucumbir y que sus logros desaparecerán tan pronto cese en el gobierno del dictador. Pero hasta que ese día llegue, José Antonio es un joven apuesto que goza de un reconocido prestigio social. Participa en tertulias y veladas literarias y gusta de la compañía de intelectuales y poetas. Forma parte de la élite madrileña que disfruta de la paz y la prosperidad logradas por la dictadura. Lleva una vida aristocrática y su presencia es segura en las fiestas más distinguidas y en las cacerías más espectaculares. Practica deportes con frecuencia y es un enamorado del cine. Su película favorita, Tres lanceros bengalíes, dice mucho sobre el espíritu aventurero de José Antonio. Por esta época, inicia un romance con una joven perteneciente a una de las familias de más alta alcurnia de la nobleza española. Pilar Azlor, de Aragón, conquista su corazón y llegan a hablar de matrimonio. Pero el padre de Pilar se opone. Algunos dicen que existía entre él y don Miguel un viejo pleito no resuelto, con origen en unas tierras expropiadas por el general y que pertenecían al padre de la novia. Otros cifran el desacuerdo en el hecho de ser los Azlor de Aragón grandes de España, orgullosos de su linaje, mientras que los Primo de Rivera han accedido a la nobleza en fechas recientes y por méritos de guerra. Sea como fuere, el romance no llega a consumarse y el fracaso amoroso deja una profunda huella en la sensibilidad de José Antonio. En marzo de 1930, el general, cansado y abatido, pierde popularidad. La crisis económica que se extiende por el mundo castiga a España con especial dureza y el rey, viendo peligrar la misma corona, anima a don Miguel a abandonar la jefatura de gobierno. El dictador se exilia voluntariamente en París y sobreviene la llamada dictablanda del general Berenguer. Rápidamente se extiende por toda España el ánimo revanchista de los enemigos de don Miguel, que desatan una campaña de mentiras tratando de desprestigiar su obra de gobierno. Abrumado por el peso de la tristeza, muere don Miguel Primo de Rivera en el Hotel Port Royal, como consecuencia del agravamiento de la diabetes que padece. José Antonio se pone al frente de la comitiva fúnebre que devuelve a España los restos mortales de su padre. El gobierno, sin embargo, con el rey a la cabeza, mantiene una actitud recelosa, por temor a que la figura de don Miguel perjudique la imagen tolerante que intenta transmitir. Alfonso XIII acude al funeral celebrado en Madrid y da el pésame a un José Antonio que se muestra distante. Apenas reposan los restos del general en tierra sagrada y ya son muchos los que difaman la obra de la dictadura. José Antonio defiende a los colaboradores de don Miguel en los procesos legales abiertos contra ellos y se ve obligado a llegar a las manos con aquellos que ofenden la memoria de su padre. La pasividad de la corona no le impide ingresar en la Unión Monárquica Nacional, agrupación conservadora formada por antiguos colaboradores de la dictadura que pretende alargar la vida de una institución que tiene las horas contadas. José Antonio actúa movido por el afán de defender la memoria de su padre. Su vocación está en los libros y en su amada profesión de abogado, pero su sentido del deber le lleva a participar en actos públicos y recorre la geografía española realizando labores proselitistas. Los viajes que realiza por las distintas provincias le permiten entrar en contacto con la miseria que padece el pueblo español. Su sensibilidad social queda de manifiesto cuando asegura comprender a unos chabolistas que le apedrean en la localidad gaditana de Prado del Rey. Yo conocí a José Antonio monárquico.
Y yo conocía a José Antonio no monárquico. Viene esa actitud contra el general Primo de Rivera. Incluso en el decreto de honores, esto le irritaba, le sublevaba a José Antonio, se dice literalmente, para justificar la concesión de honores en el entierro, durante cuyo mandato acaeció la pacificación de Marruecos. Decía José Antonio, como se hubiera caído del cielo, acaeció. Y entonces a José Antonio le entró un violento sentimiento antimonárquico y concretamente contra el rey, porque son cosas desagradables, y luego declaró él que la monarquía era una institución gloriosamente fenecida. El 14 de abril de 1931, tras la derrota en unas elecciones municipales de las candidaturas monárquicas, se proclama la República. Alfonso XIII pierde su corona sin derramamiento de sangre. El júbilo estalla incontenible en toda España. Los españoles quieren ver en la República el aire vivificador que cambiará España. Con el cambio de régimen, los ataques contra la dictadura se recrudecen y José Antonio presenta candidatura en las elecciones celebradas para cubrir una vacante de diputado en las Cortes Constituyentes. Su objetivo está claro: la defensa de la obra de su padre en su vertiente administrativa. José Antonio es derrotado, pero recibe más de 30.000 votos y el apoyo de numerosos madrileños. Las Cortes quedan constituidas según la Constitución de 1931 en un único Congreso de los Diputados, una de cuyas funciones es elegir a don Niceto Alcalá Zamora como presidente de la Segunda República Española, que confirma en la jefatura del gobierno a Azaña. Un mes antes de la proclamación de la República, un joven empleado de correos llamado Ramiro Ledesma publica La conquista del Estado. El semanario aglutina a un amplio espectro de descontentos que van desde intelectuales y activistas profascistas a cenetistas desengañados. También en 1931 nacen en Valladolid, de la mano de Onésimo Redondo, las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, que, unidas a la organización que preside Ramiro Ledesma, desembocarán en las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, JONS. Los aires de libertad y de progreso quedaron pronto enturbiados por el humo de los conventos incendiados por las turbas, ante la pasividad de las fuerzas de orden público. Para dar respuesta a la petición de responsabilidades de la que es objeto, Azaña no duda en afirmar que todos los conventos de España no valen la uña de un republicano. Los asesinatos políticos, los crímenes y el desorden se adueñan de España. Ante el deterioro de la situación política y social, el general Sanjurjo, en el verano de 1932, cree llegado el momento de intentar una sublevación de marcado corte involucionista. La improvisación y el desorden llevan al fracaso de la intentona y Sanjurjo es detenido. José Antonio es arrestado en San Sebastián, donde se encontraba veraneando. De nada le vale acreditar que se hallaba fuera de España en el momento de producirse el golpe, ya que le había sido impuesta una multa de tráfico en San Juan de Luz, Francia. Los anarquistas, decepcionados por el rumbo burgués adoptado por la República, se alzan en armas contra el gobierno. La sublevación fracasa, pero los combates alcanzan especial virulencia en la localidad de Casas Viejas. Las fuerzas de seguridad se emplean con dureza y la revuelta es sofocada a sangre y fuego. A pesar de todo, el año 1932 es para José Antonio el de la plenitud profesional. Se mantiene al margen de la actividad política y solo en marzo de 1933 participará con desgana en un proyecto de periódico denominado El Fastio, retirado por orden gubernativa y que no pasará del primer número. Se inicia entonces una polémica entre el gobierno y el diario ABC, en la que terciará José Antonio, que por aquel entonces se desplaza a Italia para realizar una visita a Benito Mussolini. De allí apenas sacará nada más que una foto dedicada por el mismo Duce. José Antonio es, en el año 1933, un hombre descontento con las soluciones políticas al uso, que busca un camino nuevo para España. Conoce el pensamiento tradicionalista y ha leído las obras de los sindicalistas revolucionarios.
El fenómeno de moda en la Europa de entonces es el fascismo, que José Antonio observa con simpatía. Sin embargo, necesita algo nuevo, genuinamente español, que sepa armonizar patria y justicia social en una síntesis integradora. Llevado de una intuición, entra en contacto con elementos conservadores que preparan la constitución de un nuevo movimiento político. Ruiz de Alda, aviador y héroe del Plus Ultra, y García Valdecasas serán los compañeros de José Antonio en un mitin multitudinario que pasará con el tiempo a ser considerado el acto fundacional de Falange Española. El domingo 29 de octubre de 1933 amanece cálido y soleado. El acto, que se celebra en el madrileño Teatro de la Comedia, ha sido autorizado por la Dirección General de Seguridad. Son muchos los que aguardan impacientes la llegada de los oradores, y las inmediaciones de la calle del Príncipe han sido tomadas por las fuerzas del orden. Mucho se había especulado en los días previos sobre el nacimiento de un movimiento fascista en España, y los agoreros pronosticaban enfrentamientos violentos con las fuerzas de izquierda. José Antonio cierra el acto y se dirige a los asistentes, que abarrotan el teatro. Su discurso, difundido por radio, dibuja perfectamente los perfiles de la doctrina falangista. Pero nuestro movimiento no estaría del todo entendido si se creyera que es una manera de pensar tan solo. No es una manera de pensar, es una manera de ser. No debemos proponernos solo la construcción, la arquitectura política. Tenemos que adoptar ante la vida entera, en cada uno de nuestros actos, una actitud humana profunda y completa. Esta actitud es el espíritu de servicio y de sacrificio, el sentido ascético y militar de la vida. El discurso decepciona a los derechistas, que no entienden por qué José Antonio declara justo al socialismo en su nacimiento, pero causa una enorme conmoción entre los jóvenes, y a la salida se realizan numerosas afiliaciones. Don Miguel de Unamuno, que escucha la radio, sigue las palabras de José Antonio con interés y simpatía. El 2 de noviembre queda legalmente constituida Falange Española. Tras la caída del gobierno Azaña, José Antonio aprovecha las inminentes elecciones para presentar candidatura como independiente. Inicia la campaña en Cádiz argumentando en favor de la familia y contra el divorcio. Defiende la reforma agraria. En el Teatro de las Cortes de San Fernando, unos pistoleros hacen fuego sobre el público, asesinando a uno de los asistentes e hiriendo a 4 personas. Las elecciones de 1933 dan la victoria a la lista de las derechas. La jefatura del gobierno corresponde a Lerroux, del Partido Radical, que cuenta con el apoyo de la CEDA, de Gil Robles. El bienio radical cedista supone la interposición de 2 peligrosos obstáculos en el camino de la Falange: la brutalidad cobarde de la izquierda, que a excepción de los anarquistas contrata pistoleros para cometer atentados, y la persecución policial: cierre de locales, registros, detenciones, clausura de periódicos, dirigida por la CEDA. El 19 de noviembre, José Antonio obtiene un acta de diputado a Cortes por la ciudad de Cádiz. Elige en el hemiciclo, intencionadamente, un escaño alejado del grupo derechista. Ese mismo mes, Manuel Valder Larrañaga presenta los estatutos del Sindicato Español Universitario, SEU, que serán redactados, entre otros, por el propio José Antonio y por un joven estudiante de medicina llamado Matías Montero. El 7 de diciembre se funda el semanario Fe. Nada más anunciarse el primer número, la UGT da orden a sus afiliados de sabotear su venta en los kioscos. Los camaradas que se encargan de vocear el semanario se ven obligados a intercambiar estacazos con los socialistas para poder venderlo. El primer número de Fe recoge puntos iniciales de la Falange y artículos como Euskadi Libre o La Victoria sin alas. Los distintos números de la revista Fe reflejan la desorganización y la falta de disciplina que vivía por aquellos primeros días la Falange, desorden y confusión ideológica que enfurecen a José Antonio. José Antonio inicia su labor parlamentaria y se enfrenta a un diputado derechista que había gritado «Muera Cataluña». Poco a poco va ganando el respeto de izquierdistas moderados, tales como Indalecio Prieto, al tiempo que desconcierta a los diputados conservadores. Francisco de Paula Sampol será acribillado a tiros tras adquirir el último número de Fe. En Zaragoza
es asesinado por la espalda el miembro del SEU Manuel Baselga. Vicente Pérez, capataz de ventas de Fe, cae muerto a balazos y son heridos de bala en la Gran Vía madrileña 2 estudiantes que venden la revista. El 9 de febrero regresa a su casa Matías Montero. Viene de vender Fe. 2 sujetistas le disparan por la espalda y le rematan con 3 tiros disparados a bocajarro. Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España, y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España, y de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor, y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemigo. Y tú sabes, Señor, que todos estos caídos mueren para libertar con su sacrificio generoso a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre joven las primeras piedras en la reedificación de una patria libre, fuerte y entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quienes la muerte ha cerrado los ojos antes de ver la luz de la victoria, aparta, Señor, de nuestros oídos las voces sempiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece, y vienen a pedir con vergonzosa urgencia delitos contra los delitos y asesinatos por la espalda a los que nos pusimos a combatir de frente. José Antonio recibe la noticia cuando participa en una cacería. Estremecido afirma: Este es el último acto frívolo de mi vida. Elementos ajenos a la falange se apresuran a pedir venganza. José Antonio, de manera clara y contundente, prohíbe las represalias. La verdad es que José Antonio era contrario a la práctica de cualquier terrorismo, de todo terrorismo, incluso del atentado vindicativo. Y fue objeto de duros ataques. En este país las cosas se producen así, incluso por la prensa conservadora. Se burlaban de él porque se limitaba a enterrar a sus muertos, a pedir a Dios por su eterno descanso y a decir que seguirían luchando por España. Y no aprobaba el atentado ni siquiera por motivos vindicativos. Y un día nos encontramos con que en un periódico conservador muy importante se le llama Juan Simón el Enterrador, porque no hace más que eso, enterrar a sus muertos, y prohíbe la reacción violenta. Juan Simón el Enterrador, y se le pregunta, pero vamos a ver, José Antonio, en ese movimiento se trata de un fascismo o de un franciscanismo. Así era de clara la condenación de José Antonio en relación a todo terrorismo. El 13 de febrero,
Tras largas conversaciones y una dura negociación, se llega a un acuerdo entre José Antonio y los dirigentes consistas con vistas a una futura fusión. El movimiento pasa a llamarse Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista y la jefatura se constituye en triunvirato, integrado por José Antonio, Ramiro Ledesma y Julio Ruiz de Alda. El 4 de marzo se celebra en el Teatro Calderón de Valladolid un acto para hacer pública la fusión. Elementos izquierdistas intentan asaltar el teatro. José Antonio se pone a la cabeza de los defensores. La refriega dura varias horas. Muere el estudiante Ángel Abella, que fallece como consecuencia de la paliza que le propinan 8 socialistas. 2 días después, son asesinados en Madrid 2 falangistas más. Uno de ellos es Jesús Hernández, que cuenta solo 15 años. El asesino es un anarquista, contra el que José Antonio actúa como acusador privado. Al salir del juzgado, José Antonio monta en su coche y sufre un atentado con explosivos. Ileso, sale del coche pistola en mano para perseguir a los terroristas y se produce un intenso tiroteo. El periodista César González Ruano, durante el transcurso de una entrevista, le pregunta: ¿por qué hubiera usted sentido morir esta tarde? Y José Antonio responde: por no saber si estaba preparado para morir. La eternidad me preocupa hondamente. A comienzos de mayo, José Antonio realiza un viaje a Alemania para conocer in situ el experimento nacional socialista. Allí queda admirado por la disciplina, el coraje y la fe del pueblo alemán, pero la exaltación del sentido racial que preconizan los nazis queda totalmente apartada de la idea joseantoniana de patria. José María Fontana, falangista catalán, da fe de la condena joseantoniana de cualquier forma de racismo y de la radical oposición del jefe de la Falange al nazismo por motivos religiosos. El 3 de junio, Falange Española de las Jons realiza una concentración y un desfile de escuadras en el aeródromo de Estremera. José Antonio se ve obligado a acreditarse como responsable del acto ante la Guardia Civil. No sería el último incidente con la autoridad. El 10 de julio son detenidos 67 falangistas, entre ellos el propio José Antonio, que estando bajo arresto tiene conocimiento del propósito de Ansaldo, jefe de milicias, de poner las escuadras falangistas al servicio de los monárquicos. Ansaldo es expulsado y con él abandonan el movimiento los elementos conservadores que habían querido hacer de la Falange una simple fuerza de choque antimarxista. El 4 de octubre se celebra el primer Consejo Nacional de Fe de las Jons. Tras la presentación y debate de varias ponencias, se aprueba la redacción de los llamados 27 puntos programáticos de Fe de las Jons. Una bandera roja y negra sirve de fondo a la presidencia. Cuando se trató de elegir si había que tener un jefe único o un triunvirato, se dijo, bueno, vamos a poner la votación, a ver qué es lo que vamos a tener, si un triunvirato o un jefe único. Y entonces se comenzó a votar a derecha y a izquierda, y yo estaba en el centro mismo del local, y todos los jefes, José Antonio, Ramiro, Ruiz de Alda, Onésimo Redondo, todos votaron por el triunvirato porque, claro, todos querían un poco estar en la jefatura. Y entonces comenzó a derecha e izquierda, y cuando llegó a mí, que era el último, había un empate. Y por lo tanto decidía yo si iba a haber un jefe nacional único o un triunvirato. Entonces yo me levanté y dije, jefatura única. Y un camarada que se llamaba Bravo, que ya murió, que era el representante de Salamanca, dijo, bueno, camarada, no sé quién eres, que todavía no nos conocíamos, pero tú has salvado a la Falange. El hecho es que una vez que se decidió el mando único, se dijo, bueno, pues vamos a votar a ver quién va a ser el jefe nacional. Entonces se levantó Ramiro Ledesma, que se dio cuenta de que José Antonio le había ganado la partida, y dijo, ¿por qué vamos nosotros a votar como si fuéramos unos demócratas ahí en el Parlamento? Vamos a proclamar a nuestro jefe como hacían los viejos soldados en la Edad Media, levantando a nuestro adalid sobre
el pavés. Yo propongo que nombremos jefe territorial, jefe nacional de la Falange, a José Antonio Primo de Rivera. Se discutió si nos pondríamos alguna prenda para distinguirnos, y entonces José Antonio dijo, sí, la camisa azul, que es el mismo color del overol del proletario. Y en cuanto a la bandera también roja y negra, precisamente porque era la bandera del sindicalismo de la Confederación Nacional del Trabajo española, para tener una semejanza. Y el empleo de la palabra camarada, que era clásico, propio del comunismo, dijo, porque no sabemos por qué, no podemos reivindicar nosotros y darle otro sentido a la palabra camarada que la que tienen los comunistas. Las izquierdas, resentidas por la derrota sufrida en las urnas, se levantan en armas contra la legalidad republicana. La entrada en el gobierno Lerroux de 3 ministros de la CEDA es el detonante que pone en marcha la subversión marxista. En Asturias, los mineros se hacen con el control de varias ciudades y siembran el caos y la destrucción. Mientras, Companys proclama en Barcelona el Estado catalán dentro de la República Federal Española. En esta tesitura, José Antonio pone las escuadras falangistas a disposición del gobierno y solicita les sean entregadas armas para combatir a los revoltosos. Su petición es rechazada, aun cuando varios falangistas son condecorados por su bravo comportamiento durante los combates entre fuerzas gubernamentales y revolucionarias. El intento de sedición fracasa gracias a la rápida intervención del gobierno, que recurre al ejército para sofocar la revuelta. En Asturias, son las tropas del ejército de África quienes reducen a los mineros tras encarnizados combates. En Barcelona, la República de Opereta proclamada por Companys se desintegra sin disparar un tiro. Companys huye por las alcantarillas. En un Madrid aterrorizado por la acción de terroristas y francotiradores, Ruiz de Alda improvisa una manifestación a la que se sumarán 1 millar de madrileños. Encabezan la comitiva una bandera tricolor y una pancarta que reza: ¡Viva la unidad de España! La manifestación desemboca en la Puerta del Sol y José Antonio, subido sobre las obras de un edificio en construcción, se dirige a los asistentes agradeciendo al gobierno su decidida defensa de la unidad de España. Calvo Sotelo crea un partido de extrema derecha, el Bloque Nacional, que busca la colaboración de la Falange. José Antonio se niega en redondo. El marqués de la Eliseda, viejo amigo de José Antonio y pieza clave para la financiación de la Falange, abandona el movimiento, esgrimiendo motivos religiosos a todas luces absurdos. José Antonio rechaza las acusaciones de Eliseda al tiempo que reafirma la inspiración católica de la Falange. Ramiro Ledesma acude a viejos jonsistas con el propósito de reconstruir las Jons. José Antonio convoca al efecto la Junta Política el 16 de enero de 1935 y Ramiro es expulsado. La salida de la Falange de Ledesma y de Eliseda permite a José Antonio iniciar la clarificación ideológica del movimiento. Las líneas de su pensamiento quedan trazadas con nitidez, marcando distancias respecto del fascismo y afirmando la vocación revolucionaria de una Falange netamente anticapitalista. El año 1935 ve crecer las filas de la Falange. José Antonio se entrega en cuerpo y alma a las tareas del movimiento y recorre España incansablemente, tratando de extender la buena nueva nacional sindicalista. A sus 32 años, ha alcanzado ya la madurez intelectual que le permitirá crear una doctrina nueva, inédita, superadora de las viejas contradicciones de izquierdas y derechas. Nuestro régimen, que tendrá en común con todos los regímenes revolucionarios el venir así del descontento, de la protesta, del amor amargo por la patria, será un régimen nacional del todo sin patrioterías, sin faramallas de decadencia, sino empalmando con la España exacta, difícil y eterna que esconde la vena de la verdadera tradición española. Y será social en lo profundo, sin demagogias, porque no harán falta, pero implacablemente anticapitalista, implacablemente anticomunista. Ya veréis cómo rehacemos la dignidad del hombre para sobre ella rehacer la dignidad de todas las instituciones que juntas componen la patria. José Antonio viaja a Salamanca para entrevistarse con don Miguel de Unamuno. Tras hablar de literatura, se adentran en cuestiones políticas. La presencia del rector en el acto falangista que se celebró a continuación causa estupor dentro y fuera de las filas de la Falange. El 21 de marzo se publica el primer número de Arriba,
que sustituye a Fe. José Antonio pretende imprimir un periódico diario, más o menos vinculado a la Falange, llamado Sí, así denominado en memoria del poema If, de Rudyard Kipling. Una semana más tarde, aparece Az, órgano de expresión del SEU, que durante los periodos de censura y prohibición de Arriba, recogerá la información allí destinada en un principio. La lista de caídos sigue aumentando. Estudiantes del SEU, obreros afiliados a la Central Obrera Nacional Sindicalista, CONS, la relación es interminable. Desde Arriba, José Antonio vaticina el triunfo electoral del Frente Popular y critica la esterilidad del gobierno de derechas. El pueblo español padece en silencio una situación de miseria intolerable. Las demandas separatistas crecen de día en día y el terrorismo domina las calles de España. José Antonio comprende que la situación es desesperada y convoca una reunión secreta de la Junta Política en Gredos. La Falange, una organización minoritaria perseguida por izquierdas y derechas, no está en condiciones de conseguir el poder por la vía electoral. José Antonio decide iniciar contactos con el ejército, tratando de conseguir apoyos para la preparación de un golpe de Estado. José Antonio es el primero que veía que sobre España venía la catástrofe, que si de alguna manera no se cortaba el proceso de disolución en que estaba el país, vendría la catástrofe, y que era necesario para evitar la catástrofe que era la guerra civil, lo que él llamaba, y de lo que me habló muchas veces antes de la guerra cuando éramos diputados, una operación quirúrgica de orden público, cuanto más breve mejor, que en unos días podría realizarse para constituir enseguida un gobierno nacional. Él tenía la obsesión, era ilusión, si se quiere, no realizable, pero él tenía la obsesión del gobierno nacional. Y soñando un poco en el gobierno nacional, él pensaba sentarse no solo al lado de personas como Gil Robles, eso, sino que la gran ilusión en último extremo era sentarse al lado de Indalecio Prieto también. Con motivo de la celebración de un acto en Barcelona, José Antonio se entrevista con un dirigente cenetista, Abad de Santillán. En junio, es tachado de bolchevique por las derechas durante una intervención parlamentaria, tras defender el derecho de los campesinos a la propiedad de la tierra. La corrupción y los escándalos políticos fuerzan la dimisión de Lerroux, que es sustituido por Portela Valladares. La situación del gobierno se vuelve insostenible y se produce la convocatoria de elecciones anticipadas para el mes de febrero de 1936. España vive una situación permanente de enfrentamiento civil. Izquierdas y derechas preparan las elecciones entre atentados y asesinatos. La propaganda inunda las calles de España en un intento por ambos bandos de ganar un proceso electoral que se considera decisivo. Los contendientes saben que de resultarles desfavorable no acatarán el resultado y se preparan para conquistar el poder por la fuerza. Para hacer frente a las izquierdas, reunidas en torno al Frente Popular, Gil Robles propone la creación de un frente de derechas. La Falange es deliberadamente excluida y las derechas ofrecen a José Antonio un acuerdo en unos términos que condena a la Falange a desempeñar el papel de comparsa. José Antonio se niega y la Falange concurre a los comicios en solitario. Comienza la campaña electoral y el jefe nacional de la Falange pronuncia un discurso en el Cine Europa, que también se escucha en el Cine Padilla gracias a un circuito cerrado de radio. A la salida del acto se canta por vez primera el Cara al Sol, himno de la Falange compuesto por el maestro Tellería y escrito por José Antonio, Alfaro, Foxá, Dionisio Ridruejo y Pedro Mourlane. José Antonio siempre buscó para la Falange la compañía de artistas y poetas. La Falange y sus ideales consiguen desde el primer momento la adhesión de intelectuales y escritores que desde redacciones de periódicos y tertulias viven el espíritu que anima el caminar del nuevo movimiento. De entre las tertulias destaca la de la Ballena Alegre, reunida en los sótanos del bar madrileño del mismo nombre. Allí se habla de poesía y de amor,
de matemáticas y filosofía, tratando de salvar a una España que se dirige hacia la catástrofe. Celebrados los comicios, la Falange resulta derrotada. El movimiento no consigue un solo escaño. La victoria del Frente Popular es arrolladora y Gil Robles y La Ceda ven como sus afiliados más radicales abandonan el partido, a la búsqueda de alternativas revolucionarias. José Antonio escribe en Arriba el artículo Aquí está Azaña, invitándole a realizar una revolución al servicio del destino total de España y a marcar distancias respecto a sus marxistas compañeros de viaje. Pero las juventudes de izquierda, envalentonadas por el triunfo electoral, asesinan a 4 falangistas en menos de 3 semanas. Tras el asesinato de un quinto camarada, algunos falangistas optan por atacar a personalidades relevantes de la izquierda. La política sectaria de Azaña lleva al Frente Popular a culpar a la Falange del clima de violencia que recorre España. Se clausuran los locales de la Falange y la Dirección General de Seguridad suspende la edición de sus revistas. El día 27 de febrero son detenidos la mayoría de los miembros de la Junta Política, entre ellos el propio José Antonio. El encarcelamiento del jefe nacional coincide con la llegada a la Falange de numerosos miembros de las juventudes derechistas. Ante el peligro de confusión ideológica, José Antonio envía una circular con instrucciones claras para todas las jefaturas territoriales, tratando de preservar la pureza del ideario falangista. La Falange se reorganiza, en un intento de mantener su actividad entre el acoso policial y los ataques del terror izquierdista. Casares Quiroga declara a la Falange ilegal. Y al ser ilegal la Falange, pues todos los falangistas estamos fuera de la ley. Y al estar fuera de la ley, pues la cárcel todos. Entonces fueron uno por uno, porque había gobernado antes que ellos, entonces estaban los izquierdistas en el poder, había gobernado la CEDA, las derechas, y estos se habían incautado del archivo de la Falange, tenían en su primer archivo con todos los nombres, y entonces estos, cuando subieron al poder, se encontraron en el archivo de la Falange, y entonces fueron con el archivo, pues fueron casa por casa, casa por casa, a coger a todos. Y todos fuimos a la cárcel Modelo. Las acusaciones contra José Antonio se suceden, a pesar de no tener más fundamento que el propósito del gobierno de mantener en prisión al jefe de la Falange. Desde la cárcel Modelo de Madrid, el jefe nacional organiza las actividades cotidianas de sus camaradas de cautiverio. Hacen deporte, reciben varias visitas y mantienen reuniones y seminarios de estudio. Y él estaba en la galería de presos políticos y yo estaba pues en la galería segunda, que es los comunes, porque como éramos tantos, pues no cabíamos. Y allí en la cárcel nos pasamos, pues, unos meses, 3 meses, 4 meses. Bueno, aquello era, en cierto modo, casi divertido, porque había un patio muy grande y salíamos y hacíamos vida en común. En el patio. Incluso recuerdo ahora que alguien inventó una canción y cantamos, decía, la cárcel de Madrid es una gran prisión, donde se muere el preso por falta de atención. Y seguía la cosa así tal. Y si quieres comer, lo tienes que comprar, porque si coges rancho, lo tienes que tirar. Pero bueno, seguía la cosa, no voy a contar más. Con las izquierdas en el gobierno, la decapitación de la Falange parece inexorable. Serrano Súñer, jefe de las Juventudes de Acción Popular y amigo de la infancia de José Antonio, le incluye en las listas por la provincia de Cuenca, que repite los comicios por irregularidades en el escrutinio. Era la forma de obtener la inmunidad parlamentaria. En la misma lista consigue incluirse Franco, pero enseguida se retira, por imposición de José Antonio. El jefe nacional de la Falange alcanza gran número de votos, pero la izquierda impide que obtenga el acta de diputado, alegando que su nombre no había figurado en la primera votación. El proceso en el que se acusa a Fede Las Hons de asociación ilegal tiene lugar en la cárcel Modelo. La sentencia, luego ratificada por el Tribunal Supremo, es de libre absolución. A pesar de todo, José Antonio es retenido contra el fallo del tribunal y trasladado a Alicante el día 6 de junio. Desde ese momento, la Falange queda aislada de su jefe y José Antonio designa a su hermano Fernando como su sucesor. Alejandro Salazar asume la Secretaría General de la Falange. Esta situación
hace fructíferos los intentos de manipulación del movimiento. Los militares hace tiempo que preparan un golpe de Estado y quieren utilizar a la Falange como fuerza de choque. Desde su aislamiento en Alicante, José Antonio llega a asegurar la total desaparición de la Falange si participa en alguno de los proyectos políticos de los militares, aún en el caso de triunfo. Él tenía muy poca simpatía por las situaciones militares en la política. Él no quería de ninguna manera una dictadura militar que diera al paso a una situación de derecha reaccionaria. Eso lo tenía él más que nadie. El 20 de junio aparece la revista clandestina No Importa. José Antonio publica un artículo titulado Vista a la derecha, aviso a los madrugadores, que previene a sus camaradas acerca de las intenciones de los derechistas, que tratan de aprovechar para sus fines la ardorosa ingenuidad de muchos falangistas. El 18 de julio, el ejército se alza en armas. Los falangistas se suman a la intentona y toman un papel activo en los primeros compases del golpe. El golpe de Estado no fue el instrumento eficaz para evitar la guerra, porque fracasó al menos en la totalidad necesaria para evitarla, y él es consecuente con sus ideas y sus sentimientos, y desde la cárcel intenta esa mediación que el gobierno hubiera querido, que los personajes de la República, él piensa que puede llevarla a cabo, que puede intentar una tregua, y en aquellos días, como todavía la guerra estaba muy al principio, yo creo que una tregua difícil, después hubiera sido ya imposible, pero en aquellos días se podía haber intentado. Las reducidas milicias falangistas de las comarcas próximas a Alicante deciden asaltar la cárcel en la que se encuentra detenido José Antonio. Sorprendidos y capturados por guardias de asalto, son fusilados el 12 de septiembre. El fundador de la Falange es sometido a un régimen de incomunicación y procesado por colaborar en los preparativos de rebelión contra la República. La causa comienza a verse el 16 de noviembre de 1936 y el acusado realiza su propia defensa durante el día siguiente, con una sincera exposición del significado de la Falange. Algunos miembros del jurado parecen mostrar una actitud cada vez más receptiva hacia el procesado. En su aserto, el jefe nacional desmiente haber censurado el comportamiento de los jóvenes falangistas en los días siguientes al 18 de julio e insiste en no haber dirigido instrucciones para los jefes facciosos. Un miembro del jurado le pregunta cómo puede vituperar el movimiento, siendo la cabeza visible de la Falange y puntal de la rebelión. José Antonio responde: por el hecho sencillísimo de estar yo en la cárcel, hecho que ha sido buscado directamente por las fuerzas de derechas que están en la calle. Han querido aprovechar el brío y la energía combativa de los muchachos de Falange Española, impidiendo mi control sobre ellos. Durante la madrugada del 18, tras largas discusiones entre los miembros del jurado, se conoce la sentencia. José Antonio es condenado a muerte. Desde la soledad de su celda, armado con papel y bolígrafo, va despidiéndose, uno a uno, de sus hermanos y amigos. Con letra serena y trazos firmes, redacta una tras otras las cartas que llevará hasta los suyos un último aliento de esperanza. Queridos hermanos, Pilar, Rosario y Fernando, ¿para qué os voy a decir cómo me acuerdo de vosotros? El irme sin daros un abrazo es el mayor sacrificio, tal vez entre todos los que van envueltos en el de la vida. No me lloréis demasiado, aunque temo que esta recomendación sirva de poco, porque sé cómo me queréis y lo buenos que sois. Perdonadme todo lo que habéis tenido que aguantarme en injusticias, egoísmos e irritabilidad. Que vuestros hijos sean buenos y muy felices y que vosotros de vez en cuando penséis que se fue del mundo queriéndoos con toda el alma vuestro hermano que os abraza, José Antonio. Pocas horas antes de su muerte, José Antonio redacta su testamento.
Condenado ayer a muerte, pido a Dios que si todavía no me exime de llegar a ese trance, me conserve hasta el fin la decorosa conformidad con que lo preveo, y al juzgar mi alma, no le aplique la medida de mis merecimientos, sino la de su infinita misericordia. No es menester que repita ahora lo que tantas veces he dicho y escrito acerca de lo que los fundadores de Falange Española intentamos que fuese. Me asombra que, aun después de 3 años, la inmensa mayoría de nuestros compatriotas persistan en juzgarnos sin haber empezado ni por asomo a entendernos y hasta sin haber procurado ni aceptado la más mínima información. Si la Falange se consolida en cosa duradera, espero que todos perciban el dolor de que se haya vertido tanta sangre por no habérsenos abierto una brecha de serena atención entre la saña de un lado y la antipatía del otro. Que esa sangre me perdone la parte que he tenido en provocarla, y que los camaradas que me precedieron en el sacrificio me acojan como el último de ellos. Ayer por última vez expliqué al tribunal que me juzgaba lo que es la Falange. Como en tantas ocasiones, repasé los viejos textos de nuestra doctrina familiar. Una vez más, observé que muchísimas caras al principio hostiles se iluminaban, primero con el asombro y luego con la simpatía. En sus rasgos me parecía leer esta frase: si hubiésemos sabido qué era esto, no estaríamos aquí. Y ciertamente ni hubiéramos estado allí, ni yo ante un tribunal popular, ni otros matándose por los campos de España. Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas cualidades entrañables, la patria, el pan y la justicia. En la madrugada del viernes 20 de noviembre, José Antonio abandona su celda en pos de la muerte. Los guardias que le custodian se detienen bruscamente. Uno de ellos no logra apartar su vista del abrigo que porta el condenado. José Antonio, que lo ha observado, se lo ofrece como regalo, un gesto que desconcierta a los verdugos. José Antonio sabe que la muerte le espera y no quiere despedirse de este mundo sin dejar claras las líneas maestras de su pensamiento. ¿Verdad que vosotros no queréis que yo muera? ¿Quién ha podido deciros que yo soy vuestro adversario? Quien os lo ha dicho no tiene razón para afirmarlo. Mi sueño es el de la patria, el pan y la justicia para todos los españoles, pero preferentemente para los que no pueden congraciarse con la patria porque carecen de pan y de justicia. Cuando se va a morir no se miente. Y yo os digo antes de que me rompáis el pecho con las balas de vuestros fusiles que no he sido nunca vuestro enemigo. Los milicianos apartan la vista avergonzados y guardan silencio. Entre empujones, llevan a José Antonio hasta el patio de la prisión, donde aguardan pareja suerte otros 4 condenados. Mientras mira un crucifijo, las balas del pelotón de fusilamiento le atraviesan el corazón y acaban con su vida. El primer cadáver que se extrae de la ambulancia aquella mañana de noviembre de 1936 es el de José Antonio. Su rostro no refleja rastro de dolor alguno. Su cuerpo es el primero en ser arrojado a la fría profundidad de una fosa común. Concluida la guerra civil, Miguel Primo de Rivera viaja a Alicante para recuperar los restos mortales de su hermano José Antonio. Abierta la fosa, apartados los demás cadáveres, se descubre el cuerpo de José Antonio casi intacto, como si acabara de ser enterrado. Sobre un jersey de lana oscuro, lleva prendidos un escapulario de la Virgen del Carmen, el crucifijo que le diera su hermana y unas medallas que le regalara Pilar Millán Astray, la víspera de su muerte. A hombros de sus escuadras, José Antonio inicia el camino de regreso a Madrid. Su cuerpo reposará frente al altar mayor de la Basílica de El Escorial. Concluidas las obras de la Basílica del Valle de los Caídos, los restos mortales de José Antonio sufren un último traslado. Allí descansa José Antonio Primo de Rivera. Su alma monta la guardia eterna sobre los luceros, junto a sus escuadras caídas cara al sol, por Dios y por España.
Recordar. Recordar para aprender. ¿Ha merecido la pena? Sí. La sangre de los mártires fecunda la tierra y alienta la semilla de la esperanza. Mañana, eternidad. Ese es el premio.